Cordial saludo. En el encuentro de esta videoclase abordaremos el tema de la gestión de la integración, una de las áreas de conocimiento más importantes dentro del PMI, pues nos va a suministrar herramientas esenciales y muy importantes que debemos cumplir en nuestro rol de gerente de proyectos. La gestión de la integración es la única área de conocimiento en el PMI que se aplica desde el inicio del proyecto hasta el cierre del proyecto. Como su nombre lo indica, lo que busca esta área de conocimiento es coordinar, integrar, mantener todos los procesos que se desarrollan durante el proyecto, de tal manera que el gerente del proyecto pueda tener un amplio conocimiento y control para la ejecución del proyecto. En la gestión de la integración se deben tomar varias decisiones importantes. Entre ellas se encuentra la asignación de los recursos. Cuando hablamos de asignación de recursos, no solamente hacemos énfasis en los recursos financieros, también debemos tener en cuenta los recursos tecnológicos, los recursos legales, la gestión del talento humano, que es muy importante. El equilibrio de demandas que compiten entre sí. Esto hace competencia a las decisiones que se deben tomar antes del proyecto, durante la ejecución del proyecto y en el cierre del proyecto. El examen de enfoques alternativos significa que yo debo preparar en la gestión de la integración las diferentes alternativas que puedo tener o que debo emplear en el momento en que se presenten imprevistos. Desde la integración estoy planeando o estoy mirando qué puede ocurrir y cómo lo puedo resolver. La adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto. Existen procesos en las empresas que ya están definidos, que ya están estructurados y que deben ser aplicados a un proyecto, pero que para poder llevarlos a cabo en el proyecto necesariamente deben tener alguna adaptación, deben ser modificados porque deben ajustarse a las necesidades y a cumplir los objetivos y alcance del proyecto. La gestión de las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos significa que como el gerente de proyecto es el encargado y el responsable de dar los resultados, debe buscar dentro de la gestión de la integración cómo interactuar con las diferentes áreas en las cuales se involucra el proyecto en una empresa o en una entidad para que éstas de forma armoniosa puedan dar los resultados que se esperan dentro del proyecto. El PMI, que es el Project Management Institute, el Instituto de Gerencia de Proyectos, define los siguientes procesos de la gestión de la integración del proyecto. Primero, desarrollar el acta de constitución del proyecto, Project Charter, también se conoce con el nombre de Project Charter. ¿Qué es el acta de constitución de proyecto? Es el documento que nos autoriza formalmente que el proyecto ya está en ejecución. Aquí este es el documento más importante para el proyecto, porque en este documento vamos a dejar especificado cada uno de los componentes y de lo que queremos realizar dentro del proyecto. Entonces es muy importante conocerlo y es muy importante desarrollarlo y hacerlo bien. Tenemos dos ejemplos de actas de constitución de proyectos o formatos de acta de constitución. Dependiendo de la empresa o dependiendo de la institución que desarrolle el proyecto, cada institución o cada empresa puede tener su propia acta de constitución. Lo importante del acta de constitución, más que la forma como se presenta, es el contenido que está en ella, como siempre. Entonces, en esencia, la información que se guarda o que se inscribe dentro de una acta de constitución, sin importar el formato o sin importar su forma, es la misma. Importante que tener en cuenta el título del proyecto, la fecha de elaboración del acta de constitución, quién es el patrocinador o sponsor, ¿cierto? El gerente del proyecto, quién es nuestro cliente, la justificación o el propósito del proyecto. Esto es muy importante tenerlo claro porque es lo que nos está abriendo, con lo cual estamos aclarando las razones por las cuales vamos a desarrollar ese proyecto. La descripción del proyecto es una descripción corta de lo que se va a hacer realmente. Requerimientos de alto nivel y riesgos de alto nivel. Esto nos obliga necesariamente a tener que, antes del acta de constitución del proyecto, una idea o una visión de los riesgos que me presenta o me pueden generar el desarrollar el proyecto. En el otro modelo tenemos alcance del proyecto. Importante definir el alcance del proyecto porque ya sabemos que existe un área de conocimiento que se llama gestión del alcance y la cual me va a desarrollar este alcance y con la cual vamos a definir qué es lo que vamos a hacer para poder lograr ese alcance. Objetivos del proyecto. En los objetivos del proyecto los definimos cuando hacemos el levantamiento del proyecto, cuando miramos el problema, cuando queremos saber cuáles son los objetivos a los cuales queremos llegar y queremos resolver
mediante la ejecución del proyecto. Criterios de éxito para la aprobación del proyecto y quién es el responsable de esa aprobación del proyecto. Cuando hablamos de tiempo en un acta de constitución viene una definición o una descripción a grandes rasgos o en macroactividades del cronograma del proyecto. Cuando hablamos de costos, pues ya debemos tener una idea de un presupuesto, el presupuesto el cual vamos a requerir para ejecutar el proyecto. El resumen de hitos y las fechas de cumplimiento. Más adelante en la gestión del tiempo o en la gestión del cronograma encontraremos los hitos que son actividades muy importantes dentro de la ejecución de un proyecto. Entonces aquí tenemos las actividades más importantes que nos marcan un entregable o nos generan un entregable o el fin de una fase durante el proyecto, en la fecha en la cual debemos cumplir. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan. Claro, aquí en esta fase o en esta área de conocimiento de la gestión de integración, yo debo determinar cuáles son las condiciones bajo las cuales yo voy a dirigir mi proyecto. Digamos, las reglas de juego de dirección del proyecto. Esto es importante porque esto debe integrar todos los componentes que yo debo tener en cuenta en la ejecución del proyecto. El director del proyecto puede cambiar en la mitad del proyecto y este plan de dirección de proyecto va a ser la carta de navegación con la cual él podría retomar la ejecución del proyecto y llevar a la culminación y al cierre del proyecto. El tercer proceso es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a cabo el proyecto. Esto hace competencias a que yo debo ser como gerente de proyecto, debo tener las competencias de liderazgo necesarias con las cuales yo voy a llevar a que mi equipo de trabajo cumpla los objetivos que yo tengo establecidos en la ejecución del proyecto. Gestionar el conocimiento del proyecto. Esto significa, un proyecto genera siempre nuevos aprendizajes, genera nuevas experiencias que deben ser relacionadas, almacenadas o guardadas para la creación o la ejecución de otros proyectos. Esta gestión del conocimiento debe contribuir al aprendizaje organizacional o al aprendizaje estatal, ya bien sea un proyecto público o privado, o al aprendizaje personal, si es un proyecto personal. Entonces yo debo registrar esas lecciones aprendidas dentro de una gestión del conocimiento que defino en la gestión de la integración. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Yo voy a definir en la gestión de la integración cuáles van a ser las maneras o las herramientas que yo voy a utilizar para poder hacer seguimiento a mi proyecto. Con los otros pasos defino, planeo, ejecuto, pero la ejecución no me lleva a un control. El control lo hago durante la ejecución y este control es lo que me ayuda a revisar o a definir si estoy cumpliendo con los objetivos y mi desempeño es el apropiado para poder culminar el proyecto con éxito. Realizar el control integrado de cambios. Este proceso es el proceso en el cual todas las solicitudes de cambio que se quieran realizar durante el proyecto deben aparecer o deben atravesar este control integrado. ¿Qué significa? Que en la medida de las posibilidades uno debería evitar que los cambios se presenten en un proyecto entre lo planeado, pero eso no pasa en la realidad. Siempre lo que nosotros planeamos va a estar sujeto a alteraciones o modificaciones. Esas modificaciones solamente pueden ser aprobadas mediante el control integrado de cambios. Aquí tenemos un ejemplo del control integrado de cambios en donde nosotros podemos definir el proyecto en el cual estamos trabajando, quién solicita el cambio y cuál es la solicitud del cambio que está desarrollando, ¿cierto? Porque todo cambio, ¿qué pasa cuando hacemos un cambio en un proyecto? Nos afecta dinero y nos afecta tiempo. Entonces, ese control integrado debe estar muy claro cuál es el camino o el conducto regular, quiénes lo aprueban y a quiénes vincula para poder tomar las decisiones de ese cambio. Ahora, dentro del control integrado de cambios, yo también debo medir el impacto que ese cambio me va a generar. No necesariamente los impactos en tiempo y en costos van a ser negativos. Puede ser que el dinero y el tiempo se vean disminuidos con el cambio que yo propongo. Cerrar el proyecto fase. Cerrar el proyecto fase parece muy obvio y parece muy sencillo, pero este proceso es de los que más cuidado se debe tener, porque durante el cierre del proyecto aparece lo que conocemos con el síndrome del 95%. ¿A qué hace referencia al síndrome del 95%? Que cuando ya estamos cerca de terminar nuestro proyecto, nos relajamos
y no llegamos a la finalización del proyecto y ese 5% restante se nos extiende en tiempo, una cosa increíble, simplemente porque ya estamos ahí, cerca. Entonces el cierre del proyecto es muy importante porque esto me va ayudando realmente a cumplir con los objetivos y hacer mediciones más acertadas en cuanto a lo que yo realicé versus lo que yo planeé. La guía del PMI Book, el Project Management Body of Knowledge, que es el libro que desarrolla el PMI, en este momento está en la 6ª edición, plantea que el proceso de control integrado de cambios comprende diferentes actividades que en la medida que se van desarrollando o se van ejecutando va variando el nivel de detalle de estas. Una de esas actividades es influir en los factores que eluden el control integrado de cambios de modo que únicamente se implementen los aprobados. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a determinar varias líneas bases en el proyecto. Los cambios que se quieran implementar deben ser solamente los que apruebe el Comité de Control de Cambios. Revisar y analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida. ¿Por qué? Porque puede ser que un cambio presente mejoras o beneficios para el proyecto, pero si la decisión de aprobación del cambio toma mucho tiempo y ya pasa la oportunidad, esto puede afectar negativamente el desarrollo del proyecto. ¿Qué significa afectar negativamente? Que se me afectan costos, que se me afectan tiempos, inclusive me puede llegar a afectar los factores de riesgo del proyecto. Gestionar los cambios aprobados. Esto hace referencia a que una vez los cambios han sido aprobados por ese comité de control de cambios, deben ser implementados y de manera inmediata. Mantener la integridad de las líneas base, incorporando un plan de dirección. Nosotros tenemos en nuestro proyecto 3 líneas bases principales: la línea base de alcance, la línea base del cronograma y la línea base de presupuestos o de costos. Estas líneas bases, obviamente, cuando nosotros aprobamos un cambio dentro del proyecto o cuando se aprueba un cambio, deben ser modificadas y estas modificaciones pues deben mantener la integridad con la cual se empezó a realizar el proyecto. Revisar o aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas. Esto significa que si el comité de control de cambios, que generalmente está formado por el patrocinador del proyecto, por el cliente del proyecto y muchas veces el director del proyecto participa sin voto, solo de voz, deben buscar o deben tomar en cuenta todas esas acciones que me ayudan a prevenir o me ayudan a corregir los cambios que se van a generar o implementar dentro del proyecto. Coordinar los cambios a través de todo el proyecto. Esto significa que cualquier modificación que yo quiera realizar, debo tener en cuenta o debo como gerente de proyecto documentar el impacto que esta modificación o este cambio tiene en el proyecto, en los aspectos de riesgo, calidad, cronograma, presupuesto, en fin. Porque cualquier modificación genera un impacto. Si la modificación no tiene impacto, es muy extraño o es poco frecuente encontrar un cambio en la ejecución de un proyecto que no genere ningún impacto. Cada solicitud de cambio documentada debe ser aprobada o rechazada por la autoridad perteneciente, es decir, el Comité de Control de Cambios. Esto es lo que hago referencia. Siempre que sea necesario, se debe vincular a ese comité que es el responsable de aprobar o rechazar las solicitudes. La aprobación debe darse en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta todos los factores. Y el rechazo debe ser documentado y sustentado con datos por qué se rechazó el cambio, ¿cierto? El control de la configuración se centra en la especificación tanto de los entregables como en los procesos, que significa que este control de configuración se centra en especificar cuáles son mis entregables dentro de cada proceso, mientras que el control de cambios está orientado a identificar, documentar y controlar los cambios del proyecto. Una cosa es el control de configuración y otra cosa es el control de cambios, que el control de cambios lo que va a buscar es modificar mis líneas bases de producto o de proyecto. Según el PMI, la aplicación del sistema de gestión de la configuración de todo el proyecto incluye los procesos de control de cambios y logra 3 objetivos que son principales. Estos son los principales objetivos que yo debo tener en cuenta en el proceso de control de cambios. Primer objetivo, establecer un método progresivo para identificar sistemáticamente y solicitar cambios. En el control integrado de cambios, lo que yo le estoy definiendo como gerente de proyecto es
cualquier solicitud debe necesariamente cumplir con esta metodología para poder ser aprobada y determinar el valor y la eficacia de estos. Validar y mejorar el proyecto de manera continua, es decir, que este proceso de control de cambios lo que busca es que cada acción que se ejecute o que se apruebe me genere un impacto positivo dentro del proyecto. Pues obviamente yo no voy a aprobar como gerente de proyecto una solicitud de cambio que me vaya a generar un impacto negativo, ¿cierto? Proporcionar el mecanismo que permita al equipo de dirección de proyecto comunicar a los interesados de manera sistemática todos los cambios aprobados. Es decir, yo debo determinar dentro de mi control de cambios o dentro de mi proceso de control de cambios cuál es la metodología con la cual yo voy a informarle a todas las partes afectadas, interesadas o stakeholders los cambios que voy a realizar y cómo les voy a transmitir el impacto de esos cambios de la manera adecuada para que no me genere un ruido sobre lo que realmente va a pasar en cada proyecto. La no información o desinformación de los interesados muchas veces son una de las principales causas por las cuales muchos proyectos no se pueden desarrollar o se suspenden. Para concluir este encuentro, quisiera resaltar la importancia de los dos elementos fundamentales que vimos en la videoclase: el Project Charter o acta de constitución del proyecto y el control integrado de cambios o gestión integrada de cambios. Herramientas que nos van a ayudar a desarrollarnos y a desempeñarnos en nuestro papel de gerente de proyectos.